¿no? Ahora vamos a continuar con el último eje temático, Future Worth Living, Reclaiming Social, Political, Economic and Human Rights in Urban and Rural Context in the Americas. ¿No? Y dentro de este contexto tenemos dos ponentes magistrales, Dr. Iván Velázquez Gómez y Enrique Mayer. Y comenzamos con una intervención corta de Dr. Iván Velázquez Gómez. Él está muy conocido por su trabajo contra la corrupción en diferentes países latinoamericanos. Es consultante en proyectos contra la corrupción. Está trabajando sobre todo en Colombia y, bueno, en el momento no en Guatemala, pero con Guatemala. Y en Guatemala él estaba dentro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y el año pasado él recibió el Right Livelihood Award, que también está conocido como el Premio Alternativo de Nobel. Buenas tardes, muchas gratitudes a la Universidad de Bonn por la invitación para compartir algunas inquietudes en la ponencia que presentaré el día de mañana, que surgen de mi experiencia como abogado colombiano dedicado los últimos 6 años al problema de la impunidad y la corrupción en Guatemala, como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es una organización internacional creada a partir de un convenio celebrado entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas con el propósito de combatir lo que en Guatemala conocemos como los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, organizaciones paraestatales muy vinculadas al concepto de la lucha contrainsurgente o, digamos de manera más amplia, de la lucha irregular contra cualquier forma de disidencia, como se presentó en Guatemala por décadas. Y que entonces, por un convenio del gobierno de Guatemala con Naciones Unidas, se acuerda constituir una comisión de esta naturaleza para enfrentar esas estructuras criminales que en el desarrollo, con la evolución no solo de la democracia tan incipiente en Guatemala, pero por lo menos con unos atisbos democráticos después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, continuaron su accionar estas estructuras criminales de una forma que, gracias a las investigaciones que la CICIG ha adelantado apoyando a la Fiscalía guatemalteca, pudimos encontrar como un continuum en el accionar de estos grupos, si bien antes claramente contra disidentes, pero también con propósitos egoístas de incremento patrimonial, de participar en actividades aún estando conformados como grupos paraestatales, participar en actividades de puro lucro personal. Hay casos importantes en el país a finales de la década de los 90, principios del 2000, en los que se encontró el funcionamiento, por ejemplo, de organizaciones de contrabando dirigidas por generales del Ejército de Guatemala,
vinculados en esa lucha contrainsurgente, pero también dedicados a sus actividades personales de lucro. Y encontramos en este desarrollo de qué manera esas actividades estaban en mucha parte como en el centro del interés de estos grupos o sectores del país, en algo que luego con la evolución, decía, en las investigaciones que hemos desarrollado en Guatemala, hemos podido vislumbrar en su actividad práctica cotidiana algo que desde principios de la década de los 90 el Banco Mundial definió como la captura del Estado, pero que de la manera como viene operando en Guatemala, y no exclusivamente en este país, que bastantes elementos podemos compartir con muchos países de América Latina, Colombia, mi país, entre ellos. También ahora vinculado a un proceso de paz incipiente, en construcción. Este concepto de la captura del Estado, y que nos permitirá englobar particularidades muy interesantes, muy importantes en los procesos de construcción de democracia, vinculando la impunidad, la corrupción, los derechos humanos y la democracia, que será el objetivo de mi presentación del día de mañana. Después de muchas décadas de impunidad, y cuando hablamos de impunidad se hace referencia a la impunidad del poder, no a la impunidad en general. Esta impunidad que en nuestros estados permanece porque los órganos de investigación o juzgamiento están también controlados por el propio poder, que impide que la justicia sí llegue efectivamente a afectar a los mayores transgresores, los delincuentes de cuello blanco, o los que, más bien diríamos en esta nueva terminología, de los captores del Estado, que han puesto el Estado a su servicio, solo en la defensa de intereses particulares. Y que en Guatemala, después, digo, de esas décadas de impunidad, se logró hace pocos años, en el 2015, empezar a desarrollar actividades desde la Fiscalía General con el apoyo de la CICIG, que develaban ese proceso de captura del Estado, investigando temas de corrupción. Y esto porque finalmente encontramos que la corrupción en este país no era una corrupción coyuntural, sino sistémica. Casi que para llegar a la afirmación que para lograr erradicar la corrupción del país, o por lo menos controlarla, para lograr afectar la impunidad del poder, es necesario un cambio profundo en el sistema. Y ese cambio profundo en el sistema, a partir inicialmente del sistema de justicia. Lo que ese año 2015 fue posible desarrollar en Guatemala, al encontrar cómo el partido de gobierno había sido constituido prácticamente como una red político-económica ilícita para saquear el Estado, para dividirse todas las instituciones del Estado con miras al enriquecimiento ilícito de los mayores dirigentes del partido, y que llevó a que ese gobierno, activo en el 2015,
no pudiera concluir porque en el mes de agosto de ese año, el presidente de la República en funciones elegido en elecciones del 2011 fue obligado a presentarse ante los jueces, quienes lo dejaron privado de libertad y desde la cárcel presentó su renuncia al momento que era capturada su antigua vicepresidenta, forzada a renunciar por las manifestaciones populares en el mes de mayo del 2015. Y esto va a mostrar algo realmente importante en los procesos de construcción de democracia, y es cómo el funcionamiento de la justicia, desafortunadamente de manera muy transitoria en el país, porque hoy estamos enfrentando una arremetida del poder contra todo lo que se logró hacer en los años anteriores, una arremetida que ha llevado no solo a la terminación del convenio, que la CICIG concluirá su mandato el 3 de septiembre de este año por decisión del presidente de la República, sino también a las acciones que han tomado contra la propia comisión. Yo mismo, desde el mes de septiembre del año pasado, no puedo ingresar a Guatemala porque fui declarado por el Consejo Nacional de Seguridad como un peligro para la seguridad nacional. Decisiones que se han tomado con respecto a otros compañeros extranjeros de la CICIG, a quienes igualmente les cancelaron o no les renovaron sus visas, pero también acciones que se han adelantado de manera rápida, con una velocidad inusitada, nunca antes vista, como ocurrió recientemente para impedir que la exfiscal general de la República pudiera presentarse a las elecciones que se realizarán este próximo domingo en el país, en su primera vuelta. Y entonces, de manera acelerada, se le inició una investigación penal que la tiene hoy con una orden de captura internacional y que es exclusivamente para impedir que todo esto que se había tratado de construir en los años anteriores pudiera consolidarse, de llegar un gobierno de esas características a Guatemala. Entonces decía que esto que vivimos en el 2015 generó una muy importante participación ciudadana que logró no solo, pocos días después de iniciarse las primeras manifestaciones, que se mantuvieron en el país por espacio de 22 semanas continuas, sábado tras sábado, la población manifestándose en la plaza central, denominada la Plaza de la Constitución, y también en plazas de varios departamentos del país, respaldando esta acción de la Fiscalía guatemalteca apoyada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y que generó, después de años de silencio, de sometimiento, de aceptación, de resignación, casi que un levantamiento popular en reclamo de las reformas estructurales indispensables en el Estado. Y esto, en términos de construcción de democracia, creo que es uno de los elementos sustanciales que por lo menos en América Latina deberíamos extraer de esa experiencia de lucha contra la corrupción, como hemos visto, por ejemplo, en las acciones desarrolladas precisamente en Brasil, ahora con una mancha por lo último que venimos conociendo
de las relaciones del juez con fiscalía y en el propósito de afectar de manera decidida a un partido político, pero digo, en cuanto al despertar ciudadano o las acciones ciudadanas que llevaron a que los brasileños salieran a las calles a respaldar a la fiscalía cuando el Congreso hace unos 2 o 3 años pretendió expedir leyes de impunidad, como ocurrió igualmente en Perú, o como se ha presentado en Honduras, o como igualmente en Guatemala en el año 2017, para frenar leyes de impunidad que el Congreso de la República pretendía, expidió, pero que 2 días después, por la protesta ciudadana, el propio Congreso derogó. Ver entonces en su conjunto, y ya para concluir, que apenas es como la presentación general de lo que será mi ponencia, ver entonces en su conjunto una acción independiente de la justicia puede generar una nueva institucionalización del país, digamos, una nueva institucionalidad a partir del respeto o de la confianza que la sociedad puede adquirir en instituciones que funcionan, respetando este principio de igualdad ante la ley, que además se impone en su forma de accionar, de nadie por encima de la ley, y lograr, como se pudo hacer en Guatemala, que importantes funcionarios, empresarios, militares, políticos fueran vinculados a estas investigaciones. Un presidente de la Banca Central, por ejemplo, que aceptó su responsabilidad por haber ejercido influencias en beneficio de una organización de lavado de activos vinculado con el narcotráfico, pero que a su vez financiaba campañas políticas. Y este otro elemento, como un aspecto de la mayor trascendencia en el análisis que deberíamos hacer respecto de nuestra justicia en América Latina, de nuestra justicia y del estado de nuestras instituciones. ¿De qué manera el financiamiento electoral, el financiamiento de la política ha permitido fortalecer la captura del Estado y la desviación del Estado en el cumplimiento de sus objetivos fundamentales, aquello que siempre nos enseñaron como la razón de ser del Estado en cuanto dispensador del bien común, defensor del interés general, para reducirse a la defensa de los intereses de las élites, como ocurre con toda evidencia en Guatemala. Y entonces, ¿cómo este proceso de funcionamiento de la justicia podría conducir finalmente a un proceso de liberación del Estado para que, retomando su camino, permita la vida en dignidad para todos los pobladores de un país? Esa es, a grandes rasgos, la ponencia que presentaré el día de mañana. Muchas gracias.